Buenas noches, bienvenidos a este programa de Ciudadanos para los Ciudadanos. Como lo hemos venido haciendo en los últimos programas, estamos tratando de reflexionar de cuáles son los problemas que más nos aquejan a las familias mexicanas. Y el día de hoy vamos a hablar de las adicciones. Las adicciones, que es uno de los elementos que conllevan a romper el tejido social, pero que también generan fundamentalmente tensiones familiares en la relación entre nuestros padres, entre nuestros hijos, entre nuestros hermanos, pero también que generan un impacto económico importante al talento y a la capacidad productiva de los mexicanos. No podemos dejar de hablar de las adicciones si no tenemos en mente que el gran elemento que las impulsa y que las empodera es fundamentalmente la corrupción y la debilidad del Estado de Derecho en nuestro país. Las adicciones fundamentalmente están orientadas en la actualidad a los grupos de riesgo que más nos duelen como sociedad, que son los niños, que son los jóvenes, que son la población más vulnerable que tiene nuestro país. Y cuando pensamos en adicciones, pensamos no solamente en cómo resolverlas, sino fundamentalmente en cómo tenemos que prevenirlas. Cuando hablamos de adicciones tenemos que pensar en una cadena de valor, es decir, en primer lugar, como mencionaba hace un momento, en cómo como padres de familia, como compañeros de trabajo, como líderes sociales, se tiene que establecer todas las herramientas para prevenirlas. Para pasar a un segundo eslabón, que es lo que tenemos que hacer para identificar cuando vemos a alguna persona que suponemos o sospechamos que tiene alguna adicción. Y en ese sentido, pasar a una tercera etapa, que es cómo establecer el tratamiento profesional, metodológico, científico que permita erradicar esa adicción. Como vamos a ver en la gráfica, hoy en nuestro país, 1 de cada 3 mexicanos entre un rango muy grande de edad, que es de 12 a 65 años, consumen de manera excesiva alcohol, es decir, lo que dicen los científicos, con altos patrones de riesgo. También observamos que hay 17 millones de fumadores que de manera activa están consumiendo el tabaco, y también hay más de 500,000 personas que consideramos, de acuerdo a la encuesta en la Comisión Nacional de Adicciones y la encuesta nacional que se lleva de manera periódica, hay más de 500,000 personas que hoy son dependientes de alguna droga llamada ilícita. Asimismo, se estima que en México el gasto que se hace para poder atender a las enfermedades que están causadas por el consumo de tabaco asciende a más de 61,000 millones de pesos. Y estos son algunos datos que nos dibujan, que nos ilustran al problema que hoy estamos enfrentando y que cada vez desde nuestra perspectiva se está convirtiendo de manera creciente en el grupo de mayor riesgo. Es por eso que hoy hemos invitado a una organización de la sociedad civil que trabaja cotidianamente para enfrentar este problema junto con muchos ciudadanos. La Red Social por un México Libre de Adicciones. Pero antes de dialogar con ellos, vamos a ver un testimonial de calle en donde le fuimos a preguntar a ciudadanos como tú y como yo, cuáles consideran que son las adicciones que más afectan e impactan no solamente a la sociedad, sino también a la familia. Veámoslo. Hoy por hoy la tecnología. Y creo que esa separa a las familias. Creo que esa te da información a la que tal vez no estás listo para recibir. Me pongo a pensar en los niños, por ejemplo, están expuestos a muchas cosas que no tienen edad de procesar. Creo que esa es ahorita, hoy por hoy, una de las más fuertes. Y claro, están los otros vicios, ¿no? El alcohol y las drogas y esas cosas. La adicción al placer, porque ahora casi toda la sociedad está invadida por esto quiero, este rato, y esto lo puedo obtener. Entonces, la ausencia del no es cada vez más generalizada y por lo tanto las personas no pueden tolerar la frustración, no saben construir un concepto de espera y la droga les da esa respuesta, por ejemplo. Pues las drogas, el alcohol y
Eso es fundamentalmente lo que yo veo, sobre todo dentro de los jóvenes y muchas veces los niños, ¿no? En la cuestión de la droga, ¿no? Yo creo que hay un problema grave en el país también de falta de empleo, ¿sí? Sueldos muy bajos y sobre todo el problema entre las familias también es muy grave, ¿no? Pues yo creo que el alcohol, ya que pues, no hay como una buena regulación hacia él y es muy sencillo para que los jóvenes lo obtengan, abusen de él y pues hagan lo que quieran, ¿verdad? No digo que sería una buena idea prohibirlo, pero tal vez una regulación un poco más estricta, ya sea en los antros e inclusive en casa, podría ayudar más. También diría el alcohol, y más, bueno, en México lo he visto. Luego, he vivido en otros países, pero en México sí se ve como esta cultura de tomar y hacer esto, pero algunas veces como no hay control o algo, sí creo como que va un poco más allá y se va siendo una adicción y un problema.